Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo webinar con Paul Advanter. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Hoy día vamos a hablar de los temas relacionados con la hipnosis. Me parece. Cuéntanos un poco primero, ¿cómo podrías definir tú la hipnosis? Bueno, una de las definiciones más clásicas que podríamos decir que existen es que es un estado de focalización, de absorción completa sobre una experiencia. Entonces, el estado que es una consecuencia de eso lo llamamos estado hipnótico o de trance. Perfecto. Y en ese sentido tú hablas mucho en tu libro, por ejemplo, sobre Milton Erickson. Sí. ¿Cómo definirías tú este tipo de hipnosis? ¿Por qué fue tan importante este personaje en la historia? Creo que su distinción, y muy buena la pregunta, tiene que ver con la historia de la hipnosis. Porque existe hipnosis desde tiempos inmemoriales, desde la época de los griegos o desde la época de los rituales. Entonces, a partir de Mesmer, se empieza a establecer una especie de hipnosis ritualística, ¿Ya? donde hay una cierta cantidad de procesos o actividades que se deben hacer para llevar a la persona a trance. Y desde ahí algunos entraban más fácilmente o menos fácilmente en trance. El hecho es que Milton Erickson dijo, eso está mal, porque hay un procedimiento de laboratorio y lo que debe ocurrir es que el hipnoterapeuta se adapta a la persona. Y desde ahí todas las personas pueden ir a trance, porque dice, todo es hipnosis. ¿De qué época estamos hablando más o menos? ¿Cuál de ellas? O sea, tú dices los griegos, después con Milton Erickson, en ese proceso... No era griego, por no, como todo el proceso que dices como de la transición. ¿De qué época es Erickson? Para que la gente un poco se pueda El profesor de Erickson era discípulo de Carl Jung. ¿Ya? Y eso era 1934, cuando aproximadamente Erickson empieza a meterse en hipnosis. ¿Ya? Y sus trabajos más conocidos ya parten a fines de los 50, cuando empieza incluso a tener notoriedad. En los 50 él sale 2 veces en el Times Magazine como un reconocido psiquiatra y especializado en hipnosis, cosa que era muy extraño para la época. Bueno, él era un personaje extraño. Ya. Sí. Y mucha gente puede quizás relacionar la hipnosis de la gente que sale en televisión, de este como show. ¿Cómo se diferencia esto de lo que tú haces, de lo que acá se enseña? ¿De lo que es show? Claro, del show de la televisión. Bueno, lo que hace la gente en el show no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Si bien es cierto que es muy digno que se gane la vida en un espectáculo, podríamos decir que hay una serie de procesos asociados a lo que se hace en un show que busca entretener, que busca utilizar parte de los fenómenos de trance y de hipnosis para que la gente lo encuentre divertido. O sea, ese es el propósito, entretener. ¿Ya? ¿Es verdad lo que hacen? Sí, siguiendo ciertas pautas, es verdad lo que hacen. Pero lo que nosotros buscamos es una decodificación de la experiencia humana. Es entender cuando, por ejemplo, tú me miras y ya veo que vas a trance, es ¿qué está pasando con ese parpadeo de ojos? ¿Qué significa tu mano que se movió ahora y esa sonrisa? Todo eso a mí me entrega información específica. Tú también. Y tiene que ser más como personalizado, dices tú también. Estás leyendo. Es que el trance se empieza a establecer en esta misma conversación. Yeah. Entonces nosotros dividimos, por lo menos en el curso que hacemos, en distintas etapas. Y una de ellas es hipnosis conversacional. Que en realidad es toda conversación cuando es rica, interesante, con un amigo o en cualquier momento que tú notes que el tiempo se evade, hay un trance establecido. Perfecto. Entonces empiezas a entender el lenguaje de una forma mucho más semiótica. ¿Sí? ¿A qué te refieres con semiótica para que la gente pueda...? Cada palabra unirse. Que está siendo utilizada no solo es un símbolo que significa, por ejemplo, gato. La palabra gato no es solo el animal, porque tú te conectas con la experiencia gato desde cuando eras
chica. Y tal vez pudiera ser una experiencia muy rica, o como para mucha gente que no le gustan los gatos. Entonces, gato tiene un simbolismo con una emoción. Y hipnosis trabaja en esa mezcla de cognición con emoción. Esa es la belleza que tiene, donde mezcla las dos cosas. Interesante. Porque gran parte de los modelos que nosotros trabajamos están asociados a la cognición, pero pocos trabajan la integración de la emoción con la cognición. O sea, como tú trabajas en la cognición, en lo racional, y desde ahí sabes que eventualmente alguien puede tener una emoción. Pero acá estás yendo directo a lo simbólico. Por ejemplo, mira las palabras que básicas. Dime tú si la palabra mamá o papá no contienen cargas emocionales. Totalmente. ¿Cierto? Para bien o para mal, porque fueron buenos, porque fueron malos, porque no están, porque lo que sea. Ahí hay un simbolismo tremendo. ¿Y esto es exclusivo de ustedes como academia, como curso, el tema de cómo de unir la emoción también? Yo diría la hipnosis ericksoniana trabaja eso de una manera muy natural. O sea, más que nosotros seguimos muy claramente principios ericksonianos, y yo en especial tengo un aprecio muy grande por lo simbólico. Entonces trabajo mucho los simbolismos en términos de lenguaje. Y a propósito de eso, bueno, tú tienes muchos libros publicados. ¿Qué libros relacionados a la hipnosis y a la autohipnosis nos podrías comentar que tienes escrito y por qué? ¿Qué te motivaron a escribirlos? Bueno, sonó a crítica, así como tienes muchos libros publicados. Deberías escribir menos. ¿Hasta cuándo? Sí, últimamente he cuestionado eso. No lo cuestiones. A ver, yo creo que mis primeros libros ya eran ese libro Un día cada día, o La próxima estación, y el segundo Momentos mágicos, o Un viaje a través del tiempo. Esos dos libros ya eran libros de hipnosis, son libros de microcuentos que producen trance. Entonces mi idea era seguir como un stream of flow de que está fluyendo en ese caudal, donde los conceptos simbólicos te van construyendo una película. Entonces esos microcuentos en realidad son trance. Y después vinieron ahí el cuarto libro es de autohipnosis, o Entrene en su mente, donde busco que la persona de una manera sencilla logre generar imaginería positiva que se puede utilizar en muchas áreas. Después, saber qué otro sería de hipnosis. Bueno, después hay un libro de cuentos también que se conecta cómo conseguir lo que quiero, o cuentos de niños para adultos, que tiene que ver con PNL e hipnosis. Después tengo un libro que es de hipnosis, que se llama Cuentos de jardineros y puercoespines. Son 16 metáforas que en realidad marcan el proceso del diplomado de hipnosis. O sea, sale así. Yo improvisaba esas metáforas durante 10-15 minutos entregando información a la mente inconsciente, porque el curso del diplomado de hipnosis acá está muy orientado hacia un aprendizaje inconsciente más que cognitivo y consciente. Es como raro, porque los mejores alumnos no son aquellos que toman nota, son aquellos que están en trance absorbiendo. Después está, uno que se llama hipnosis ericksoniana, sí, competencias esenciales. Ese es un proceso reducido de lo que es el diplomado de hipnosis de acá. Sí, de hecho, ese curso lo hacemos solamente en el extranjero, porque no podemos estar 18 días en el extranjero. Pero se hace en 4 días. Ese curso es un resumen de nuestro diplomado. En vez de tener los 18 días, es como si fueran 4 días. Y funciona muy bien. De hecho, lo hicimos ahora en Brasil, con la gente de EFATA. ¿Y cómo resultó? Muy bien, muy bien. Sí. Y a propósito, tú estuviste el año pasado muy presente en los medios locales hablando de un libro que se llama Autohipnosis, Entrene su mente. Sí. En este libro hablas de un concepto que se llama el centramiento. Sí. ¿A qué te refieres con ese concepto? En realidad lo tomamos prestado
de Steve Gilligan, de un profesor que tuve hace muchos años, ¿Ya? como dirías tú, hace cientos de años. Hace miles. Miles de Miles años. de años. Y él lo toma desde el budismo. ¿Ya? En realidad, para mí es un facilitador Ujú. para que la persona ya empiece a ir a un trance, porque hay muchas personas que practican yoga, practican meditación. Entonces, desde el centramiento budista, a pesar que no tenemos nada que ver con budismo, ¿Ya? es una técnica muy buena para focalizarse. Y como te decía, como hipnosis tiene que ver con focalización, Ujú. hablar de centramiento es un catalizador. Y cuando hablas del trance en el libro, ¿a qué le llamas tú trance en este sentido? Trance es un estado de focalización, Es lo mismo. de absorción. ¿Ya? Lo que ocurre es que el grado de absorción y focalización puede ser tal Ujú. que todo el resto de lo que existe a tu alrededor deje de estar presente. Uno como que se abstrae. Sí. Ya, Sí. perfecto. Porque la gente le da un poco miedo el tema del trance, también. Cómo salir del trance, entrar en el trance, Sí, como en el es- libro también comentas sí. eso un poco. Cierto. Lo que ocurre es que no está la información de que trance es un fenómeno biológico ¿Ya? que hace parte de nuestro sistema nervioso central. Es como cuando funciona, no sé, el páncreas. O sea, funciona. Tú no estás pensando, a ver, quiero que segregue más esto, o que tu riñón procese. Funciona, ¿cierto? Sí. Es parte de nuestro automatismo. Bueno, trance es un automatismo del cerebro y que ocurre entre 70 y 90 minutos todos los días para nosotros. Wow. Y en ese momento nos vamos, hacemos una Mm. especie de refreshing en nuestra mente. No tenemos conciencia a veces. A veces sí. ¿Tú manejas? Sí. Sí. Probablemente te ha pasado alguna vez de quedarte pegada en un semáforo Sí. y que alguien te bocinó Sí. para que te Gracias. movieras. Sí. 1000 veces. Soy buena para el trance. Seca para el Seca trance. para el trance. Es otra película que podría hablar. Ahora que haces comentarios de película, ya tienes un nombre. Claro. Bueno, y entonces te toca la bocina y uno está ahí Y ahí avanzando. como que sales de ese proceso de absorción. Sí. Bueno, eso se da muchas veces. Ya. Lo que pasa es que nadie te está bocinando, pero a veces te quedas pegado. O vas a responder un email o vas a hacer algo y no tienes mucha claridad de lo que ibas a hacer. Mm. O vas a la cocina y quedas como Mm. en suspenso, así como si Perpleja, sí. tuvieras que apagar y encender el computador. Sí. Sí, Mira, estuviste en un trance. tiene que ver con la biología, es muy interesante. Tiene que ver eso. con la biología. Entonces, hipnosis es un proceso catalizador, Mm. porque escuché a alguien que entendió catálisis como catarsis, Ah, pero no. no. Catalizador es un acelerador de un Ujú. proceso biológico, que cuando tú lo identificas y tienes las claves biológicas Ujú. y sabes conocer el lenguaje simbólico, Ujú. logras hacerlo presente. Y los beneficios son enormes, porque llega más directamente a las personas. O sea, puedes tener una comunicación mucho más rica, ya que no solo estás hablando desde el consciente, hablas desde el inconsciente y desde el consciente. Perfecto. Tengo conocimiento que en mayo la academia inicia un diplomado de hipnosis clínica, que es la versión número 14. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto también? Sí, es un curso que lo hacemos con mucho cariño, en ¿Ya? realidad, porque creo que es el curso que mejor ranqueo tenemos, Ah, ya. increíblemente, y casi siempre terminamos con notas máximas como satisfacción de todos los alumnos. ¿Y por qué? Porque sin querer serlo es extremadamente transformacional. O sea, las personas realmente, al empezar a decodificar las claves que existen en el mundo, logran entender muchísimas cosas que antes no les eran evidentes. Y al mismo tiempo logran adaptarse con facilidad, también con dulzura y gentileza, ¿Ya? porque tampoco tienes el derecho de eventualmente usar esa información que estás obteniendo cuando nadie te lo ha pedido. Ya. Sí tiene una consecuencia, y eso es bueno decirlo, Ujú. que una vez que tú sabes, es difícil no saber.
se hace como un secretismo o algo así. No, es que lees claves, o sea, cosas que eventualmente no estaban ahí presentes. Tú podrías decir, bueno, pero eso significa mucho poder, y la realidad es que sí, ¿Ya? pero está en ti cómo vas a usar esa información. Pero vas a obtener información, no sé, de todo tipo. O sea, si es que tu trabajo es periodista, por ejemplo, y tú tienes una audiencia y tú los miras y vas a poder saber mejor. Bueno, en un webinar no, porque no ves a nadie, pero digamos que en un estudio con gente, tú los verías, sí, y podrías identificar varias claves. Es como una especie de Sherlock Holmes. Nunca lo habían dicho así, pero ¿No? Como estar observando ahí las señales. Deduciendo. Deduciendo. Sherlock tenía pensamiento deductivo, sí, y terminaba haciendo inferencias. Sí. Son una especie de Sherlock entrenado. Bueno, algo así. Si ese es tu mundo, claro. Yo soy Watson. Sí, está perfecto esa combinación. En tu libro también hablas un poco de la aplicación de la hipnosis, como por ejemplo que hay temas de cambio de hábito. ¿Te puedo decir algo que se me quedó? Siempre se me quedan cosas. Sí. Sobre el curso. ¿Ya? A pesar que el curso es extremadamente amplio y los alumnos que tenemos de una diversidad muy increíble, tenemos actores, publicistas, gerentes de venta, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, médicos, tenemos una muy buena galería, dueñas de casa. La realidad es que lo orientamos hacia la sanación. Ya. Entonces, al mismo tiempo, sin queriendo, la persona puede trabajarse muchas cosas. Ya. ¿Sí? Pero no es el propósito que la persona se trabaje cosas que no quiere trabajarse, pero un sucedáneo de poder entender el mundo desde una perspectiva ericksoniana. Yeah. Y en esa perspectiva es todo es trance, todo está bien y tú debes orientar lo que está hacia el camino que debes seguir. A propósito de eso, de también ver temas personales y como aplicaciones de la hipnosis. En tu libro hablas de muchos temas que se pueden cambiar como hábitos, fobias, alergias, dejar de fumar, que obviamente tú siempre dices que tiene que ir de la mano a un tratamiento médico, que hay que hacer varias cosas, que no lo soluciona todo. En algunos casos sí, acuérdate que ahí estás hablando de autohipnosis. De autohipnosis, pero cuando ya hablas de hipnosis como tal, como hipnoterapia, ahí ya una fobia no tiene que ver con temas médicos, tiene que ver con psicológicos, claro. Y eso con hipnosis los trabajas. Muchas de las alergias son trabajables lingüísticamente. Ah, sí. Claro, son expresiones emocionales. O sea, por ejemplo, no sé, por decir algo, alguna persona ve a su ex suegra, no lo tomes personal. No lo tomo personal. Claro. Y entonces ahí se hace como un trabajo de por qué está esa reacción. Claro, es una expresión. O sea, tu cuerpo, tu soma, se conecta con tu ser emocional. Entre ambos llegan a una resultante y esa resultante es expresada a través de una sintomatología. ¿Sí? Y tú logras entender eso a través del trance. Y también solucionarlo. Okay. Excelente. Encuentro. Pero para el tema de la autohipnosis, que es el tema del libro. Para volver a eso, dicen. Como para volver a eso. Para volver a ese tema, claro, que mencionas varios tips, o sea, varias formas de las cosas que se pueden solucionar con el libro. También un libro muy práctico con varios ejercicios. ¿Cómo ha sido el resultado con los alumnos o con pacientes sobre el tema de la autohipnosis aplicado en esa Bueno, dos aspectos importantes. En el curso nosotros partimos el curso con autohipnosis, porque también es un entrenador de competencia hipnótica. No todo el mundo tiene un grado de focalización como el que tal vez tú tengas, que tú puedes leer, por lo que sé, eres una gran lectora y puedes leer un buen rato. ¿Sí? Hay personas que logran concentrarse en un libro 3 minutos y tienen que hacer otra cosa. O sea, su grado de absorción debe ser trabajado. Entonces, autohipnosis para nosotros parte como un ejercicio de musculatura intelectual. Y desde ahí también hay ejercicios
que están orientados a su propia sanación, a trabajarse cosas introspectivas y que son miradas por uno mismo, cosa que paradojalmente no es la solución de todo, porque tú no puedes verte todo, ¿no? Desde tu mismo ángulo, pero hay cosas que sí, o sea, como cambio de hábito, quiero dormir más profundamente, a veces sí resulta, pero si tienes se llama exacto. Sí, eso. Si tienes insomnio. Es probablemente no logras solamente contigo, tal vez un hipnoterapeuta u otro terapeuta podría ayudarte para sanar. Pero sin duda, autohipnosis va a ser un apoyador de una sesión para cualquier tipo de sesiones. Por eso el otro título es Entrene su mente, un poco como entrenarla. Y ahí, por ejemplo, podría hablar de mi amigo Jørgen Svenstrup, que tú lo conociste. Sí. Y él en Dinamarca, él tiene un curso que lo llama, creo que es, ¿cómo lo llama? Entrenamiento mental, mental training. Claro, lo llama mental training. Y mental training es sencillamente autohipnosis. Y él se lo orienta hacia el mundo de los negocios, a entrenar ejecutivos a tener una mejor gestión de sus emociones, de su forma de hablar, de su comunicación, de focalizarse en objetivos. Sencillamente mental training es autohipnosis orientada al negocio. Sí, funciona muy bien. Es un curso que hacen 2 días, 3 días. Cortito. Sí. Y ahora que hablamos un poco de los alumnos, cuéntanos un poco el perfil de las personas que vienen a tomar el curso de hipnosis. Bueno, como te decía, era bastante variado. ¿Ya? Hay profesionales de la salud, odontólogos, psiquiatras, psicólogos, matronas, enfermeros. Hemos tenido actores, artistas, gerentes de venta, gente de publicidad viene mucho porque logran entregar mensajes hipnóticos. Después hay gente de recursos humanos, personas que de repente tienen intereses personales de mejorarse. Entonces, muchas dueñas de casa. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿hay algún requisito? ¿Ya? Y yo diría que el requisito es sencillamente tener la biología relativamente en día. O sea, y en la medida que el lenguaje es parte de tu comprensión esencial, eres apto para. ¿Y cuáles son los beneficios para este tipo de profesionales o no profesionales? Depende del área, ¿no? Por ¿Ya? ejemplo, suponte que eres un abogado litigante, ¿Ya? vas a entender exactamente lo que eventualmente es necesario que sea dicho, porque las claves simbólicas empiezan a saltar y el mensaje que puedes dar va a hacer con que las personas se concentren. Si eres un odontólogo, vas a hacer con que tu paciente esté casi antes de que le pongas la anestesia con pomadas e inyección, él ya podría estar con anestesia hipnótica. Claro. Igual enfermeros, iguales, o sea, depende del ámbito donde tú vayas a desarrollarte. Tú como periodista podrías escribir o decir cosas que sabes que tu audiencia se va a ir a trance. ¿Y qué significa eso? Significa que lo van a encontrar entretenido. Claro. Y que les va a gustar más porque va a haber una conexión emocional de ti misma con ese mensaje transmitido. Como, ¿viste Green Book? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Esa película produce trance. Sí. Claro, como que en el fondo con el curso cada uno va agarrando todos los temas y los hace como que uno empiezan a saltar solo. Claro, entonces cuando nos preguntan, oye, pero eso tiene que ver con hipnosis de espectáculo, tal vez sea el 1% que nosotros mencionamos, ¿Ya? o como eso tiene que ver con, no sé, vidas pasadas, porque ahí eso tiene 0,5%, es nada, o 0,2%, porque enseñamos todas las técnicas. Ya. Pero no es el objetivo es realmente
mejorar la calidad de lo que hacen las personas y ayudar a que sanen. Desde ahí tú haces lo que quieres con la herramienta. Y a propósito de ese tema, mucha gente lo asocia también con las regresiones. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre regresión, hipnosis? Nada. Pero quizá alguien lo puede asociar y ¿cuál es tu opinión de expertise? Bueno, no he viajado yo personalmente nunca al pasado. ¿Ya? Y si he viajado y no he vuelto, tampoco lo sé. ¿Ya? Así que biológicamente no se puede comprobar la existencia. Funciona mucho más en el plano de creencias. ¿Ya? ¿Sí? Sí, he hecho en 2 ocasiones, y eso gracias a Lorena Gaitán y a Arnoldo Teles, ¿Ya? 2 grandes profesionales de hipnosis de la Universidad Nuevo León en México. ¿Ya? Me dieron la oportunidad de hacer una especie de experimento en un congreso de hipnosis ericksoniana. Y había un promedio de 70, 80 personas, 90 personas. Harto. ¿Sí? Entonces, la experiencia era, les enseñaba primero, ellos ya eran bastante competentes, eran psicólogos casi todos, a producir la técnica, a reproducir la técnica de hipnosis de vidas pasadas. ¿Ya? ¿Sí? Y a profundizar. Y desde ahí les pedía después que hicieran, llenaran una encuesta, o sea, como un laboratorio, ¿Ya? Donde establecían... Empezamos ahí. Algo pasó. Algo pasó. Pero ya está solucionado. Ya Sí. la terapia ya lo solucionó. Estamos ahí. Sí. Bueno, ¿y cómo estabas comentándome con esas personas? ¿Hipnosis? Sí, tabulamos como experiencia ¿Ya? de que ellos, bueno, se clasificaran, mujeres, género, edad, religiones, católicos, budistas, musulmanes, y después el grado de profundidad de trance que llegaron en una escala típica que se usa en hipnosis. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuánto fue la intensidad de la experiencia de vidas pasadas? ¿Ya? ¿Sí? Entonces ese grado de profundidad de trance con la vivencia más las otras variables nos permitió hacer una correlación. Y la correlación en las 2 muestras que hicimos ¿Ya? es que católicos que no creen en vidas pasadas, ¿Ya? algunos, no todos, ¿Ya? vivieron vidas pasadas. Algunos budistas que creían en vidas pasadas no la vivieron. ¿Ya? Algunos sí. Agnósticos, ateos, daba igual. La única variable que incidió en vivir vidas pasadas ¿Ya? fue el grado de sugestionabilidad. Ah, claro. Sí. O sea, cuán sugestionable era la persona. Y eso tiene que ver con tu musculatura en ir a trance, cuánto es tu grado de focalización. ¿Sí? Y también el background. Me recuerdo una de mi querida amiga Andrea Castro Youssef, que falleció, ¿Ya? y que en 2 ocasiones me pidió para vivir la experiencia. ¿Ya? En las 2 ocasiones ella llega en una situación muy similar, y que era en Bretaña, ¿Ya? donde estaban les Gaulois, ¿Ya? los galos, ¿Ya? peleando con los romanos. ¿Ya? Ahora, ella era fanática de eso. Ah, claro, ahí está lo que dice Entonces, sugestión. tenía la información y al mismo tiempo tenía un alto grado de competencia hipnótica. Ya. Así que nosotros, más que negar o desmistificar, Ya. somos entregadores de una técnica y que la gente use la técnica como crea que la use. Pero yo no tengo la experiencia Ya. de haberlo vivido. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota relacionada a la formación de hipnoterapeutas? La anécdota es... ¿Alguna anécdota, alguna cosa que tú nos puedas contar relacionada con el tema? ¿De los alumnos, de tu experiencia o algo? Podría ser, pero son las mejores, ¿no? En realidad, los chascarros. ¿Algún chascarro, alguna anécdota? Ok, ¿quieres reírte de mí? Está bien. Sí. Esa es tu venganza por la alergia. Sí, viene la venganza, la iluminación.
Ya. Bueno, yo me acuerdo de uno que fue, o sea, me sentí incómodo, más que chascarro, pero fue más interno que externo. ¿Ya? Y fue en un congreso donde enseñé una técnica para curar adicciones. ¿Ya? Y eran todos profesores universitarios, psicólogos, psiquiatras, habían médicos, anestesistas. Entonces yo pedí, después de mostrar la técnica, ¿Ya? esto no fue en Chile, pedí si alguien podría venir a hacer una demostración. ¿Ya? El problema es que para ser un paciente tendría que confesar una adicción frente a todos. Entonces tenía que ser real. Claro, Ya. claro. Entonces estuvimos como 10 minutos y de repente alguien se levanta y viene con un paso cansino, así se sienta, mira, y yo lo noto muy reticente. Él me dice, mira, Paul, me cuesta confesarlo, pero tomo 6 litros de Pepsi Cola por día y estoy teniendo Adicción. problemas en las rodillas, en los cartílagos, en la vista. Oh. Sí. Pero tú sabes que algo me pasó en mi cabeza y yo no lograba decirle. ¿Ya? Y yo lo único que pensaba, ¿por qué no has probado la Coca-Cola? ¿Cómo Pepsi Cola sin Coca-Cola? Es muy raro, sí. Sí. Y me costó centrarme, así como Sí. me choqueó que alguien Sí. tomara tanta Pepsi. Sí. Perdonen los dueños de Pepsi, Sí. siendo tan mala, dice. Sí. Pero no era lo correcto. No, claro. Sí. ¿Y se pudo llegar a algún tipo de... No, sí, después de acuerdo, de ayuda, no sé? Sí. Ya. Sí. Se cambió la coca. Ah, ya, ahí está todo ok. Oye, muchas gracias, Paul. Los queremos dejar invitados el próximo miércoles 17 de abril. Vamos a estar conversando sobre el libro de autohipnosis, Entrené su mente, con la periodista Lenka Carballo. Lenka Carballo. En la librería que leo de Pedro Valdivia 40, en Providencia, a las 19 horas, entrada gratis. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias a ti, así que Muchas nos gracias. vemos. Gracias.